la oportunidad de escuchar esta grabación. Mi nombre completo es Jorge Moreno Franco. Por la gracia de Dios estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Bautista Misionera en La Quebrada. Como todas las noches, de lunes a viernes, les hago la invitación pues a que nos escuchen y a que se unan a nosotros. Y cuando se levante esta disposición de la autoridad, de la contingencia y de la sana distancia, los esperamos también en Avenida del Centro, esquina Circuito 19, fraccionamiento La Quebrada, municipio de Cuautitlán Izcalli. Con todo el corazón queremos servirle, queremos orar por usted. Si usted tiene alguna petición, le invito a que me lo escriba en el Facebook y que pues, nos haga saber sus peticiones. Si hay inclusive alguna duda, si usted quiere platicar persona a persona, nos podemos comunicar por ese medio. Me da su número y yo con mucho gusto lo puedo buscar. Y nuestro único anhelo, nuestro único deseo es llegar a la gente con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dios te bendiga y buenas noches. Y quiero también que sepas, antes de comenzar a estudiar, quiero que sepas que estamos rogando mucho por nuestro país, por nuestras autoridades, por los personal de salud que está en primera línea, por los contagiados, por las familias de los contagiados. Y aunque nosotros no conocemos a todo el mundo por nombre, Dios sí lo conoce. Y hay un contagio más grave, más mortal, que es el pecado, y el Señor es la solución, es la medicina. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por Él. Y es algo que nosotros queremos compartir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y quiero comenzar por el final de este capítulo. Y quiero leer desde el versículo 35 hasta el versículo 40. Mejor dicho, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 40. Y está hablando el escritor de Hebreos y dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener, mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bendito Dios. Estamos delante de tu presencia, Dios, una vez más, yendo a tu palabra, Señor, y rogándote que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para comprender, Padre, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios, para afianzarnos más y más, Dios, en la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que por ella, Señor, alcanzaron buen testimonio los
antiguos. Padre Santo, ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a creerte al 100% en todo lo que tú nos has dicho, todo lo que tú nos has manifestado, Padre, y todo lo que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a entender el plan y el propósito bendito que tú tienes, Dios, y a caminar bajo ese principio, Dios, todos los días. A entregarte nuestra vida, nuestros talentos, Señor, todos los recursos que tú nos has dado, Señor, para vivir para ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos por lo malo que hemos hecho delante de tus ojos, Dios. Perdónanos, Padre, por todas aquellas ocasiones en que te hemos fallado. Y ayúdanos a caminar como es digno de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Dios bendito. Te lo rogamos. Bendice a las personas que están pasando por enfermedad, Padre. Ten misericordia de ellos. Bendice a las personas que trabajan en la medicina, Dios, y que están en primera línea, Dios. Ayúdalos, Padre. Dale sabiduría e inteligencia. Cuídalos, protégelos, Señor. Bendice a nuestras autoridades, Padre, que tomen buenas decisiones. Ayúdanos como población, Dios, a ser sensatos, a ser, Señor, gente cautelosa, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, te lo rogamos. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Versículo 32 de Hebreos capítulo 11 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Y quiero tomar esa última frase, así como de Samuel y de los profetas. Quiero hablar en esta noche acerca de un profeta. Y para hablar acerca de este profeta necesitamos ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Y dice así la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Déjame volver a leer esta porción, es un solo versículo. Y dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esta porción de la palabra de Dios yo encuentro cosas maravillosas. Dice la palabra de Dios: entonces Elías. Déjame decirte que la palabra entonces es un adverbio que tiene una relación directa con el tiempo, con la temporalidad. Es decir, esta palabra señala cuando algo se ha realizado, cuando la acción ha sido ejecutada. Cuando nosotros vemos esta palabra, entonces podemos darnos cuenta que algo había sucedido antes. ¿Quién era Elías? ¿De dónde surge? ¿Cómo es que la escritura viene hablando y por eso se llama así el libro, se llama el libro de los reyes? ¿Cómo es que la escritura viene hablando de los reyes, de los monarcas, y de un momento a otro aparece en escena Elías? ¿Quién es Elías? Para hablar de Elías y comprender más su aparición en el libro de los reyes, es necesario examinar la vida anterior del pueblo y ver cómo es que Elías llegó a ser tan grande. ¿Qué estaba sucediendo en Israel? Esta es una pregunta muy importante. En la línea de la historia, cuando hay eventos que cambian, que transforman la historia, nosotros tenemos que remontarnos
al tiempo anterior y preguntarnos qué estaba sucediendo para que esta situación llegara a tal grado. Pensando en esto, ¿cómo estaban las cosas espiritualmente? ¿Qué había? ¿Qué podemos nosotros encontrar y cómo podemos darnos una idea de qué era lo que estaba sucediendo? Ustedes recuerdan al rey David, dice la palabra de Dios que el primer rey que hubo sobre los hebreos fue el rey Saúl. Al rey Saúl lo sucedió el rey David. Al rey David lo sucedió el rey Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, porque su sabiduría venía de parte de Dios, ¿verdad? Pero su hijo, Jeroboam, fue alguien que lo sucedió en el reino a Salomón, pero fue un hombre que no tuvo sabiduría. Fue un hombre que pidió consejo a los jóvenes y que ese consejo de los jóvenes dijeron, tu padre era muy duro en cuanto a los impuestos, era muy duro en cuanto a las demandas que hacía el pueblo, tú tienes que ser todavía más para que el pueblo no se rebele. Y entonces hubo una ruptura y parte del pueblo de Israel se fue con Jeroboam y otra parte se fue con Roboam, ¿verdad? Lo que vemos aquí en esta porción de la escritura es lo que ocurre después de estos reyes. Estamos hablando de los tataranietos de Salomón. Y para comprender un poco de la historia tenemos que regresar al primer libro de Reyes, capítulo 16, para ir del 23 en adelante. Acompáñeme ahí en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. En el año 31, estoy leyendo 16:23 del primer libro de Reyes. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Ahí está dividido el pueblo. Una parte es conocida como Judá, otra parte es conocida como Israel. Y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. De ahí salen los samaritanos, del nombre Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Versículo 27. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Aquí encontramos a los tataranietos de Salomón y podemos ver qué es lo que ellos están haciendo. Ellos vivían en una completa apostasía. Se habían apartado por completo del camino de Dios, se extraviaron en ese camino y estaban cometiendo acto tras acto aberrante delante de Dios en una idolatría sin precedentes en el pueblo. La idolatría es todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios. Y no solamente una imagen, es todo aquello que ocupa el lugar que única y exclusivamente le pertenece a Dios. El pueblo estaba en una tremenda y triste decadencia espiritual. El pueblo escogido por Dios ahora está mucho más distante de Dios, quizá de lo que nunca había estado. Las cosas están yendo al extremo y la situación estaba en crisis y esa crisis era cada vez más crítica a tal grado que podemos leer nosotros lo siguiente, versículo 28. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá.
Y vean lo que dice el versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es impresionante, hermanos. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, diciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira que Jehová Dios, de Israel. Podemos ver las acciones del tataranieto de Salomón llamado Acab. Este hombre ya no tenía ninguna partícula de respeto por Dios. A este hombre no le importaba en lo más mínimo la ley de Dios, ni Dios mismo, ni absolutamente nada. Esta mujer llamada Jezabel lo cortejó. No fue él quien cortejó a ella, sino que ella lo cortejó a él. Jezabel era una mujer hija de los reyes de Tiro. Para este tiempo Tiro era una potencia, tanto que los poderosos romanos temblaban ante ellos, y esa mujer invade y va a un pueblo sumamente pequeño, quizá como el tamaño de un pueblo aquí en Oaxaca, ¿verdad? Un pueblo muy pequeño, y ahí vivía. Dicen los historiadores que las velas blancas de las embarcaciones que permanecían o encallaban en Tiro, en la zona marítima, eran tantas que lo primero que dejaban ver cuando cualquier extranjero venía por ese lugar era su tremendo poderío. Así que viene esta mujer y le echa el ojo, como decimos literalmente, ¿verdad? O coloquialmente, le echa el ojo al rey Acab. Y entonces lo hace su pareja, pero esta mujer era una mujer perversa. Y esa mujer llega a habitar ahí entre el pueblo de Israel, y entonces esta mujer no solamente causa un daño espiritual, ¿verdad? Sino que ese daño espiritual se convierte en un daño también físico, porque el Señor trajo juicio sobre todo el pueblo por causa de ese pecado que ellos estaban viviendo. Ella lo dominó por completo a Acab, y juntos llevaron a la ruina espiritual al pueblo de Israel. Era tal la condición espiritual del pueblo que las iglesias en el pueblo, por así decirlo, estaban llenas de pasto por dentro, estaban completamente abandonadas. Los profetas, la gente que se encargaba, hermano, de dar dirección al pueblo y de acercar al pueblo delante de Dios y de traer mensaje de parte de Dios al pueblo, los profetas estaban escondidos. No había libertad para buscar a Dios. Estaban siendo controlados, tanto el rey como todo el pueblo estaban siendo controlados por Jezabel. Ella tenía la voz y el voto a tal grado que fue instalado ahí en el centro un inmenso templo donde metió a sus sacerdotes para adorar a Baal. Es triste, muy lamentable, pero a Israel ya no le interesaba a Dios. Israel había caído en lo más profundo que un pueblo puede caer, completamente lejos de Dios, viviendo en un paganismo tremendo, en una idolatría tremenda, sumergido, viviendo completamente alejado de los mandamientos de Dios, ignorando a Dios, atemorizando a los profetas, persiguiendo a los profetas, y no había absolutamente nadie que levantara la voz. Y esto me hace pensar, hermanos, en que nuestro mundo no está muy distante de lo que estaba viviendo en aquel tiempo Israel.
La gente vive ajena de los caminos de Dios. La gente se esfuerza por pecar. La gente gasta y se levanta maquinando cómo va a pecar, cómo va a hacer lo siguiente que está mal ante los ojos de Dios, con una insensibilidad completa. Y van tras de un Dios y van tras de otro Dios y vivimos en un mundo completamente plagado, infestado de idolatría. Y la condición espiritual no solamente de nuestro país, sino de nuestro mundo entero, es una condición completamente descompuesta, en estado de putrefacción, hablando espiritualmente. Basta con que abramos bien los ojos y podemos ver cómo florece por todas partes el pecado. El abuso a las mujeres, las golpizas, los abortos de los pequeñitos que todavía no tienen la oportunidad de defenderse. La gente que vive en promiscuidad y que anda de una cama en otra cama viviendo en una relación que atenta directamente con la relación, contra la relación matrimonial. Es más, estaba yo leyendo hace poco acerca de esas personas que han decidido no tener hijos y que ahora tienen perrijos. ¿Han escuchado ese término, perrijos? Es decir, un perro que hace las veces de un hijo según ellos, ¿verdad? ¿Sabe que eso es también atentar contra la familia? El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, porque cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hasta en cosas que nos parecen inocentes estamos atentando contra la familia. Estamos destruyendo el núcleo familiar. Hoy se unen hombres con hombres y mujeres con mujeres y quieren adoptar niños y buscan la autorización de las leyes y han luchado y se han esforzado por hacer esto. Y acabo de decir, el hombre se esfuerza, el hombre se desgasta, el hombre se desvive y se desvive por pecar. Se desvive por ir en contra de la bendita voluntad de Dios. Yo he sabido, he escuchado, quizás usted también, hemos escuchado de personas que desde el momento en que se están casando, se están operando para no tener hijos. Eso es atentar contra la familia, contra lo que Dios creó. Esa es nuestra condición. Para donde nosotros volteemos, al lugar que nosotros miremos, nos vamos a dar cuenta que hay vidas impías. Y podemos ver a la humanidad completamente ajena de Dios en una degeneración terrible que no tiene una partícula de temor a Dios. Y es cuando nosotros pensamos que el Señor está más cerca que nunca. Dios no tarda mucho, hermanos. La Biblia dice que va a ser como en los tiempos de Noé y que va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Pero creo que Sodoma y Gomorra ya no se está quedando pequeña. Esa era la condición de Israel. Esa era la manera en que ellos vivían. Y entonces comienza el capítulo 17 de Primero de Reyes diciendo: entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué debe de pasar? ¿Qué merecía el pueblo que estaba viviendo en esta condición? ¿Qué debe pasar si el pecado está consumiendo, si la gente vive completamente alejada de Dios y cada vez en peores condiciones? Que se están desintegrando las familias, consumiendo vidas las adicciones, si se está jugando a ser Dios, tomando la decisión de abortar o preservarle la vida a un bebé. ¿Qué debe de pasar? ¿Qué debe de haber? ¿Qué debe de haber? Una reacción precisamente allí donde aparece un hombre, no por él. Dios se vale de estos hombres y Dios usa a estos hombres para llamar la atención y para enviar un mensaje contundente, claro, preciso, puntual a una sociedad que está viviendo completamente perdida. Debe de haber una reacción, hermanos. Y es precisamente allí donde aparece un hombre, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces Elías, dice la palabra de Dios, entonces Elías,
La Biblia viene hablando de los reyes y de todos sus hechos, pero de manera abrupta, ¿verdad? De repente aparece Elías. Dice la Biblia que era tisbita, de Tisbe, de los moradores de Galad. Si no fuera Dios el Todopoderoso, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el que escogió lo vil y lo menospreciado, el que escogió lo que no es para deshacer lo que es, de verdad que nosotros no podríamos comprender esto. ¿Por qué el Señor llama a un hombre de un pueblo que no es ni reconocido? Es más, ni siquiera aparece en el mapa, ¿verdad? Pero Dios lo llamó ahí para traer un mensaje poderoso que era el mensaje de Dios, para enfrentar una gran potencia. Cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos qué necesitamos para enfrentar una gran potencia. Y para enfrentar una gran potencia en guerra, por lo menos deberíamos nosotros estar a la par. Pero ¿sabe algo? Dios no necesitaba de eso y Dios no necesita de eso. Dios toma a un hombre insignificante, de lo más insignificante que puede ser. Y eso es lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel. No te escogí porque fueras el más sobresaliente o especial, sino porque eras insignificante, por eso te escogí. Y Dios hizo eso con Elías. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. El pecado estaba en su máxima expresión, estaba acabando, carcomiendo a Israel, consumiéndolo. Los hombres de Dios que pertenecían al pueblo simplemente estaban escondidos, espantados, sostenidos por un solo hombre que los veía y les llevaba de comer. Un solo hombre sostenía a 70 hombres porque no querían que les pasara nada. Ellos estaban temerosos de la condición en cómo estaba el pueblo entero. Elías tisbita de los moradores de Galad. ¿Dónde estaba Elías? Dios no llamó a Elías de una gran nación o de una gran universidad, una universidad de prestigio muy reconocida. Dios lo llamó de un pueblo completamente insignificante. Pero Elías, hermano, iba a ser un hombre revolucionario. Elías tenía que terminar con la idolatría y la decadencia espiritual y tenía que recurrir a un hombre, Dios, y Dios utilizó a este hombre. Dios quería utilizar a este hombre. Elías vivía en una cueva, por lo que podemos investigar de él, y se vestía de pieles de camello y era un hombre muy semejante a la representación que tenemos en nuestros días o que conocemos de un cavernícola, de un hombre primitivo. Elías era un hombre muy similar, lejos, completamente lejos, ajeno a la civilización. Elías era un hombre que a nuestros ojos no era capaz de llevar a cabo el plan tan grande que Dios tenía. Y uno puede preguntarse por qué lo escogió Dios para semejante obra. ¿Sabe por qué lo escogió Dios? Porque Elías era parte de un remanente fiel. Otra vez, porque en medio de toda esa vileza, en medio de ese fango espiritual donde el pueblo de Israel vivía, Elías era un hombre que había permanecido fiel a Dios todos los días de su vida. Y un hombre que no solamente había permanecido fiel, sino que era un hombre que se indignó con la idolatría, que le dolió en su corazón la manera en cómo el pueblo estaba viviendo, que le afrentó la decadencia espiritual, que le dio vergüenza que todo mundo hacía lo que quería y nadie miraba a Dios. Elías era un hombre que tallaba las piedras, ¿se imagina? Un hombre rudo, me lo imagino, un hombre muy grande, muy fuerte, muy corpulento, con esas pieles, ¿verdad?, encima para cubrir su desnudez. Me lo imagino un hombre barbado, un hombre completamente tosco, sus manos rudas, ¿verdad? Pero sin embargo era un hombre fiel a Dios. Elías pudo haberse reconocido por ser un hombre fuerte,
Sin embargo, algo más importante en la vida de Elías es que él fue un hombre que se atrevió a denunciar el pecado. Entonces, dice la Biblia, como todo el panorama es hostil, vil, oscuro, la decadencia moral y espiritual, Dios saca de su agenda a Elías para una gran obra. Dice el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Ahora es muy importante ver a quién se acercó, a quién confrontó, con quién habló, delante de quién dio el mensaje, qué era lo que tenía que decir Elías. Acab era el hombre más poderoso de aquella tierra. Acab era el rey, él tenía el reino, ¿verdad? Y sin embargo, viene Elías y viene con un mensaje poderoso. Dice la palabra de Dios que él viene delante de este rey y él trae un mensaje de parte de Dios que es un mensaje completamente poderoso. Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo Elías? Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que tenía que decir Elías? Basta ya, rey. Basta ya de tanto pecado. Basta ya de tanta idolatría. Basta, rey, de tanta perdición, de tanta suciedad en la cual como pueblo estamos viviendo. Basta ya, ¿verdad? Pero no solamente dice eso. Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Quién era Jehová? Jehová es Dios, el Dios de Israel, el Dios que formó a Israel desde los lomos de Abraham, el Dios que ejecutó, ¿verdad?, un juicio sobre Egipto y sacó a todo el pueblo de Israel de allá de Egipto con poder y con grandeza. El Dios que los mantuvo en su peregrinaje en el desierto, el Dios que partió el mar, el Dios que envió las plagas ahí a Egipto, el Dios que permitió que en la última plaga, la muerte de los primogénitos, salieran con poder y con riqueza y crecidos a más no poder, crecidos de aquel lugar porque Dios los había formado y porque Dios permitió que en esa tierra de Egipto ellos se multiplicaran y crecieran en gran manera. Dice, vive Jehová, el Dios de Israel. En otras palabras, Elías le está diciendo a Acab, nosotros como pueblo hemos abandonado a nuestro Dios. Pero no termina ahí. Dice, vive Jehová, Dios de Israel. Él es un Dios vivo. Y no como los dioses que tú y Jezabel adoran, que son ídolos muertos, que no tienen absolutamente ningún poder. Dice, en cuya presencia estoy. Eso significa que el mismo Elías se presenta delante de los demás como aquel siervo de Dios, como aquel mensajero, como aquel enviado por él. Él es ante quien está, ¿verdad?, Elías para ministrar, para servirle, a quien representaba Elías, en cuyo lugar estaba y cuyo nombre tenía y en cuyo nombre tenía que hablar, desafiando a los profetas de Baal. Y dice la palabra que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ellos creían que Baal era el dios de la lluvia. Ellos creían que Baal traía prosperidad, que traía bendición con la lluvia y que traía tierra fructífera y que traía para satisfacer las necesidades de todo el pueblo. Pero Elías se presenta con toda la autoridad y le dice, ¿sabes qué? No es así.
Si el cielo se abre es por Dios. Si hay lluvia es por Dios. Si tenemos alimento es por Dios. Si hay bendiciones por Dios. Si hay prosperidad es por Dios. Nunca por la idolatría. Pero vean lo que dice adelante. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, para que te des cuenta quién es Dios, para que te des cuenta quién está en control de todas las cosas, el cielo se va a cerrar y no va a haber lluvia y no va a haber bendición, no va a haber fruto de parte de la tierra, porque hay una razón. Y esa razón, que el pueblo ha pecado, que el pueblo está mal ante los ojos de Dios, que el pueblo ha hecho lo equivocado ante los ojos de Dios, y por lo tanto viene un juicio de parte de Dios para el pueblo que ha vivido de manera equivocada. En Jeremías 14:22 dice la Biblia: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. Dice Elías: no va a haber lluvia. Y lo único que va a suceder acá es que yo te voy a probar que esos ídolos a los que tú ofreces sacrificio, a los que tú has arrastrado a todo el pueblo de Israel pecando en contra de Dios, yo te voy a demostrar que no sirven para nada, que no son nada delante de Jehová de los ejércitos. Porque no pueden hacer ni bien ni mal. Y entonces le hace saber lo que va a suceder. Dice la palabra: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Con esa autoridad de cada profeta que venía de Dios, que se indignaba por el pecado, que se lamentaba por la condición, confronta al rey y le dice: todo el pueblo estamos pecando y va a venir juicio de parte de Dios. Es muy hermoso, hermanos. Es muy hermoso en estos tiempos compartir palabras de esperanza. Y no estoy peleado con la esperanza. Tengo esperanza. Tú tienes esperanza, y nuestra esperanza es Dios. Pero también hay que denunciar el pecado. Y eso fue lo que hizo Elías. Si tú quieres un don nadie, pero un hombre que se indignaba por la condición espiritual. Si tú quieres un don nadie, pero traía la palabra de Dios y decía las cosas y llamaba las cosas por su nombre. No estoy peleado en hablar del amor de Dios, hermano. El amor de Dios es real. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tampoco puedo ponerme ciego, hermano, ante la condición del mundo, ante nuestra condición espiritual. ¿Y qué hizo Elías? Elías cerró los cielos por 3 años, porque estaba indignado de la condición en la que el pueblo estaba viviendo. No se quedó callado, no tuvo temor, no fue una persona que se amedrentara o que se achicara o que se avergonzara del mensaje. Fue una persona que presentó el mensaje con firmeza, con verdad, con palabra que venía de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Vea lo que dice, y con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28, para leer del 15 al 25.
Deuteronomio 28 del 15 al 25. Dice la palabra: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová envía contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, es decir, no va a haber fruto. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Sí, hermano, en Cristo hay esperanza, pero también el Señor está airado contra el impío todos los días. Por eso el mensaje del Señor Jesucristo, de los apóstoles, de Juan Bautista, siempre fue: arrepentíos. Arrepentíos. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Dice la Biblia que por la fe. Por la fe. ¿Por qué Elías cerró el cielo? Por la fe. Por la fe. Porque él le creía a Dios. Y va delante de Acab y denuncia el pecado en que todo el pueblo está viviendo. Yo te invito a que tú y yo nos reconciliemos con Dios. Si no lo has hecho, reconciliémonos con Dios. Urge. Bendito Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a reconciliarnos. Si alguno de nosotros, Padre, ha permanecido en pecado, fuera de las cosas y mandamientos que tú nos has dado, Señor, te ruego que tú lo traigas a arrepentimiento, Señor. Que realmente queramos abandonar nuestros pecados, Dios, y vivir una vida santa, una vida agradable. Entonces Elías tisbita, dice tu palabra, Dios, en el momento de mayor idolatría y perdición, Señor, mandaste un hombre que denunciara, que confrontara, que trajera tu palabra, que hiciera señales, que demostrara que tú y solamente tú eres Dios, Padre. Ayúdanos, Padre, y ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos, Padre eterno, en Cristo Jesús.